Pois un luns máis imos falar de consumo e obter boa información á hora de movernos no proceloso mar do consumo que ás veces pois é unha especie de xungla na que se non estamos informados ou informadas, pois podemos ao mellor pois preocuparnos. E deso nada. Para eso está a Federación Euroconsumo Galicia e Ana García Rodiño, a nosa técnica que todos os luns nos dá esa tranquilidade e esa información tan útil. E ademais, esta semana, continuando con o programa de hai 7 días, no que nos falaba de chamadas comerciais non desexadas, que ás veces, e sobre todo últimamente, parece que todo o mundo estamos a sufrir un aluvión, unha avalancha de chamadas deste tipo, e hai xeitos de previr isto. E ademais a legislación deu un paso adiante nos últimos tempos. Ana, que tal? Moi bons días. Hola, moi buenos días. Lembramos a semana pasada que, bueno, dende hai tempo, tanto empresas como as propias administracións van tomando cartas no asunto deste acoso, porque é un acoso, ás veces, de empresas comerciais que nos acribillan a chamadas, non? Sí, nos acribillan a llamadas. Recibimos una cantidad desorbitada diaria, No hablamos mensualmente, no, diariamente se nota una crecida exponencial de las llamadas que recibimos. Y dentro de esas llamadas van las deseadas y las no deseadas. Y ahora me dirás tú, ¿y cuál es la diferencia entre las deseadas y las no deseadas? Bueno, pues te voy a sorprender. Mira, las deseadas son aquellas que nosotros hemos autorizado. ¿Y cuándo las autorizo? Te preguntarás. Pues mira, las autorizas muchas más veces de las que tú te imaginas. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos bajando, pues descargándonos, pues por ejemplo, contratos, ¿verdad que hay unas hojitas que tenemos que leer, que son las de cesión de datos, protección de datos? Pues no las leemos. Les damos al clic y no las leemos. ¿Y qué estamos haciendo con ese clic que le damos? Porque también esa es otra. Le damos a un clic porque o le damos o no contratamos, o no compramos, o no podemos seguir adelante. Entonces no nos queda más remedio que darle al clic. Pero en ese clic, ¿qué va? Como no lo leemos, no tenemos ni idea. Pues tiene mucha gracia, porque va precisamente nuestra autorización para que nuestros datos se utilicen, por ejemplo, para publicidad. Y ya está. Ahí ya estamos haciendo que muchas de las llamadas que recibimos son llamadas deseadas. ¿Vale? Supuestamente deseadas. Algún día teríamos que falar sobre si é posible saltarse, decir que non a eso, pero tal como está montado é moi difícil. Mira, el otro día teníamos una reunión precisamente, una reunión online, en la que hablábamos de estas cosas con la directora del Instituto Galego de Consumo, que a su vez estuvo también en reuniones esta semana pasada en Madrid, para hablar precisamente de toda esta problemática. Y ella misma decía, es que a veces no nos queda más remedio, porque aceptamos, porque no podemos continuar, no nos lo permite la página. También aquí hay que legislar, también hay que buscar otra alternativa para no tener que estar con todo esto. Pero los consumidores, si no deseamos tantas llamadas, si no deseamos todos estos servicios comerciales telefónicos, podemos utilizar lo que se llama la lista Robinson. ¿Qué es la lista Robinson? Bueno, pues es un servicio gratuito, online. Nosotros la podemos buscar así mismo, como te digo yo, tecleamos lista Robinson y podemos darnos de alta. Nos damos de alta, marcado, ponemos nuestros datos, evidentemente. Cuidado, que la gente que no tenga miedo, la lista Robinson no hay fraude. Cogemos, ponemos nuestros datos y vamos un poco confeccionando a nuestro gusto las restricciones. Si queremos que se restrinjan todas las llamadas a nuestro teléfono móvil, si queremos la restricción solamente de SMS, si queremos que se restrinjan solamente un tipo de llamadas y otro no. Es decir, ahí hay una variedad que nosotros podemos decir, pues miren, todo, no quiero que me moleste nadie. Cuando yo quiera algo, ya iré yo a buscarlo, ya llamaré yo a... E iso non supón que cando estamos facendo un contrato non nos podan mandar a empresa pues, exactamente, algo, ¿no? Entonces, como ahí muchas sí que veces... nos llegará, evidentemente. Claro, no nos llegará, porque si nosotros estamos haciendo una contratación, firmamos y autorizamos la venta de nuestros datos para llamadas publicitarias y recibimos llamadas publicitarias de números a un número nuestro que lo tenemos metido dentro de la lista Robinson,
no puede ser posible esto. Y si fuese posible, podemos denunciar esta situación. Se cuidan muy mucho las empresas comerciales porque previamente a la emisión de la llamada tienen que revisar si estamos o no en la lista Robinson. Y si estamos en la lista Robinson y estamos diciéndole no quiero recibir folletos publicitarios en papel, no quiero recibir llamadas comerciales, no quiero que me manden SMS informativos, todo ese tipo de cosas tienen que consultar previamente a emitir la llamada. Si nosotros no estamos en la lista Robinson y hemos firmado que queremos publicidad, pues claro, ahí les estamos dando pues, cancha para que ellos hagan lo que quieran. ¿Vale? Entonces son esas deseadas, muchas de las que recibimos a diario, pero que esas las podemos controlar. Y después están las llamadas que no controlamos, que son las indeseadas. Bueno, esas llamadas indeseadas pueden ser muchas, pues a veces llamadas de números que lo único que pretenden no es vendernos algo, no nos pretenden vender ni bienes ni servicios, nos pretenden captar nuestros datos, información nuestra. La información tiene un valor en Internet enorme, es muchísimo más valeroso un DNI, un nombre, una dirección que no que nosotros podamos comprarle a una empresa. Entonces, ese comercio, esa búsqueda de información nuestra, de datos personales, para ellos tiene un valor que si caen en manos de delincuentes puede ser realmente para nosotros catastrófico. Y si no caen delincuentes, pues también puede ser muy perjudicial. ¿Vale? No catastrófico, pero puede ser muy perjudicial. Decías la semana pasada que precisamente parece que vamos progresando, falabas desa grande convenio entre as grandes operadoras de telefonía, non? En España, decías, pero tamén nos falabas de que va avanzando a legislación, porque é importante, non? Decías antes esa xuntanza con Consumo de que hai que analizar e os expertos van analizando estas historias, e decías que había un avance aquí en España importante en este sentido, ¿no? Sí, hay un avance importante porque de lo que se trata es de que como el consumidor no puede controlar todo esto, es decir, ¿qué soluciones le podemos dar a los consumidores? Lo que te estoy diciendo, bloquee usted la llamada y meta ese número de teléfono en una lista de números bloqueados, de spam, lista roja, como se la configure el teléfono. Y así evita que desde ese número le vuelvan a llamar, ¿no? Y le molesten. Pero aparte de esto, aparte de la inclusión en la lista Robinson, aparte de tener un poquito de cuidado con dónde acepta usted y qué condiciones acepta, porque a veces cuando nos dan los condicionados por escrito sí podemos coger y dejar de cubrir, pero si el condicionado es online va aparejado ya que o ponemos clic en las cosas o no nos deja avanzar y no nos deja contratar. Entonces nos vemos obligados. Al saber esto, las administraciones ¿qué tratan? Tratan de buscar soluciones. ¿Qué soluciones? Bueno, pues piden ayuda a las operadoras. Las operadoras de telefonía son las que pueden poner, digamos, trabas a estos números que lo que hacen es pues prácticas comerciales que son indeseadas o incluso prácticas comerciales que llevan a las estafas o a la ciberdelincuencia, la cibercriminalidad. ¿Qué les obligan a las compañías de telefonía? Precisamente para evitar todo esto. Bueno, pues que bloqueen llamadas que entran en España con números que aparentemente son números españoles, pero que son números que en realidad no están registrados, no están admitidos como números españoles, no están controlados por las operadoras, ¿vale? Aparecen con la pantalla de un número español, pero en realidad cuando vienen con una pantalla, por algo será. También no solamente en las llamadas de voz, sino también en los SMS o cualquier otra forma de contacto, MMS, también ahí tienen obligación de, si detectan las compañías operadoras que pueden ser números que vengan del extranjero, los bloquean. ¿Cuándo no bloquean las llamadas? Bueno, no bloquean cuando son números del extranjero, pero por ejemplo son llamadas en itinerancia, que son las que hacemos en el famoso roaming. Cuando estamos nosotros fuera en el extranjero, estamos llamando desde fuera, por ejemplo, a nuestros familiares, amigos aquí en España, es un número español, pero eso ya lo codifica, ya tienen las operadoras pues unos sistemas para identificar que eso es un número en itinerancia y que por lo tanto puede entrar perfectamente en España porque está permitida esa entrada. Esto es pues muy importante y desde luego que va a marcar un antes y un después, ¿no? Para el control de estas cosas. Pero siempre hay que tener en cuenta que los delincuentes van mucho más rápido. Encontrarán la manera de saltarse estos controles, ¿eh? Aunque las operadoras tienen muchas maneras de controlar, se los saltarán. Indudablemente y habrá que buscar nuevas normas y nuevas formas. Después tenemos novedades también muy importantes en que
¿Qué pasa con esos contratos que hacemos muchas veces? Víctimas de lo que decimos, de estas llamadas comerciales no deseadas. Esos contratos en los que nos cogen fríos, nos ofrecen algo maravilloso, pues una nueva tarifa de electricidad, una venta de unos servicios del tipo que sea, informáticos, de productos. ¿Qué pasa con esos contratos? Bueno, pues lo que se trata es de que esos contratos sean declarados nulos, que sean, sin embargo, posibles los contratos telefónicos, pero cuando somos nosotros los consumidores los que hacemos la llamada, es decir, cuando emitimos la llamada. Eso tiene su lógica. Si recibimos, no sabemos si el que nos está vendiendo eso existe, no existe y cuáles son sus ideas, si son buenas o sus ideas son las de realmente meternos en un problema de 3 pares de narices. Entonces, esos contratos van a ser declarados nulos. Los que hagamos nosotros, pues no. Evidentemente estamos en la era de la contratación electrónica y precisamente porque hoy en día está proliferando tanto la contratación electrónica, hay que controlarla más, hay que controlarla mucho más. También un cambio importante en esta orden del año 25, que entró, creo que es de febrero, entró en vigor en marzo, vamos a ver si recuerdo, es del 12 de febrero, sí. Se establece también otro tema, que es el tema de los números de atención al cliente, que también es algo que preguntan mucho los consumidores. ¿Por qué tengo que llamar a un número de atención al cliente que es un número móvil normal y corriente? Pues está prohibido. Está prohibido. Los números de atención al cliente deben ser gratuitos. Y se reserva, en esta orden, se reserva los rangos 800 y 900 para los números de atención al cliente. Números que, repito, tienen que ser gratuitos. Por tanto, si nosotros encontramos números de atención al cliente que son teléfonos móviles, pues oye, ya tenemos una sospecha y ya podemos decir, miren, no, yo no voy a llamar ese número, facilíteme usted un número 800 o 900 para que yo pueda llamarles y solventar mi problema. Y más cosas que pretende la Administración con todo el control de las llamadas de teléfono. Bueno, pues pretende ir un poquito más allá. Porque no solamente con todo este arsenal de llamadas comerciales, nos venden cosas que no queremos, contratamos cosas que no queremos, sino que esa captación de datos les permite hacer un uso indebido, fraudulento, de ciertos datos. Por ejemplo, utilizan una llamada telefónica bajo una máscara del número de teléfono de nuestra entidad bancaria. A partir de ahí nos empiezan a pedir información. Bueno, seguramente ya tienen algunos de nuestros datos, es decir, a lo mejor ya tienen nuestro nombre, nuestra dirección, saben que tenemos cuenta en esa entidad bancaria, es decir, parten ya de algunos datos que ya han sido captados de otras maneras. Seguramente ni nos hemos dado cuenta, pero se los hemos facilitado a ese número o a otros números, como decía antes, porque es la manera de ellos captar. Pero claro, van más allá y nos empiezan a pedir también nuestros números de identificación electrónica para entrar en nuestra banca electrónica. O nos comentan que debemos entrar en ese momento porque están detectando pues una serie de anomalías. Entonces, muchos consumidores pican, entran en su página de la banca electrónica en ese momento y a partir de ahí, pues se nos estropeó ya el tema, porque realmente averiguan muchas cosas, pueden entrar en nuestra banca y pueden hacer transferencias y modificaciones que son muy, muy problemáticas. Sobre esto, lo que hubo recientemente es que el Tribunal Supremo se pronuncia en una sentencia, que es una sentencia de 9 de abril del 25, es decir, es de hace unos días, y en la que dice que no basta con que la entidad bancaria diga mi responsabilidad termina si usted le dio la clave. El Tribunal Supremo va más allá y dice no. Las entidades bancarias tienen que responder frente al consumidor cuando este consumidor ha sido objeto de un fraude, de una estafa, salvo que se acredite que hay un incumplimiento deliberado o gravemente negligente por parte del usuario. Esto es una sentencia pionera, se tiene que interpretar todavía,
pero es una sentencia en la que los consumidores nos vamos a sentir un poquito más amparados, porque realmente, ¿cómo damos un consumidor cuando nos viene disfrazado un número de teléfono de una entidad bancaria? ¿Cómo damos nosotros nuestros datos? ¿Los damos de una forma deliberada? No. ¿Los damos de una forma negligente? Gravemente, como dice el Tribunal Supremo, negligente. No. Entonces, esta sentencia realmente va a hacer daño a las entidades bancarias, que van a tener que ponerse muchísimo las pilas, como se las están poniendo, e informando al consumidor. Jamás le voy a pedir por teléfono los datos. Y ya están poniéndose las pilas en el sentido de estamos recibiendo ya muchísima información de nuestras entidades. No dé nunca información, no le vamos a llamar, cuidado que no somos nosotros. Esa es la manera que ellos tienen de, si nos informan a nosotros, nosotros no cometemos ningún tipo de error. Pero bueno, es una sentencia bonita que también conviene desmenuzarla y hablarla otro día. Ana, que aprendemos moito, que bueno, eso que nos sentimos moito máis tranquilos e máis seguros. E eso que, bueno, hai moitas maneiras de que nos intenten colar, como di outro, pues sí. Pero sempre con estas cousas, por lo menos temos as pautas básicas claras. Ojalá tengamos, porque es un mundo complicado, pero bueno, tenemos que ir consiguiendo pequeños logros, también los consumidores. Gracias, seguimos falando de consumo contigo a semana que ven. Perfecto, seguimos, gracias.